Meredith Schreiber, esta sexóloga y psiquiatra norteamericana, afirmaba y decía que el placer sexual es una experiencia profundamente subjetiva. Por lo tanto, la conformidad y el asentimiento anímico que se desprende y por ende se desborda al momento de darle rienda suelta al goce del placer sexual está parametrado por los mismos impulsos intrínsecos del alma humana, sean gustos, sean disgustos, qué sé yo, es algo personal, ¿no? En ese sentido, Meredith Schreiber afirmaba categóricamente que el placer sexual era sumamente subjetivo, es decir, que lo que sentía una persona no podía sentir otra, y así sucesivamente. Bueno, a continuación intentaré desarrollar un tanto las consideraciones de Meredith Schreiber respecto al goce del placer sexual desde una perspectiva subjetiva, como ella llamaba. Muy bien, Meredith Schreiber en este sentido elabora, ¿no?, la definición del placer sexual de esta forma, pues ella lo definía como una experiencia emocional, física y psicológica que se experimenta durante la actividad sexual y por lo tanto incluía sensaciones físicas, sensaciones emocionales, psicológicas que obedecían a factores distintos, ¿no? Estos factores pueden ser psicológicos, culturales, religiosos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, y enmarcado en este asunto, Meredith Schreiber afirmaba que la subjetividad se desarrollaba, ¿no?, y por ende se le daba rienda suelta al placer sexual considerando todos estos factores. Era algo así como la forma de cada individuo, de cada persona, en cómo siente y cómo percibe el placer sexual. Pues como decía ella, era único, era auténtico y por ende era personal. Desarrollando un tanto estos factores que influían en la subjetividad del placer sexual, quisiera mencionar cuáles son esos factores desde la perspectiva de Meredith Schreiber, esta sexóloga y psiquiatra estadounidense. ¿Cuáles son esos factores que influyen al momento de el goce del placer sexual? Muy bien, están los factores biológicos, afirmaba ella, que tiene que ver con las hormonas, todo el sistema nervioso y la actividad cerebral que se desarrolla en la bioquímica del cerebro, ¿no?, los neurotransmisores que se generan y por ende toda esa conexión que se produce en las hormonas. En el hombre, la testosterona y en la mujer, el estrógeno. De modo que los siguientes factores que mencionaba Meredith Schreiber eran también los factores psicológicos. Respecto a este factor, Meredith Schreiber afirmaba que los pensamientos, sentimientos, emociones tenían que ver, influían mucho en el individuo, pues estos sentimientos y pensamientos no eran solamente del momento, sino que giraban en torno al pasado de cada individuo. Por lo tanto, el recuerdo tenía que ver mucho, impactaba en el desarrollo del goce sexual. Respecto a los factores sociales y culturales, Meredith Schreiber afirmaba que tenía que ver o incluía las creencias, las normas, leyes, valores sociales del acervo cultural de cada pueblo. Lo que, a decir verdad, influía
bastante al momento de desarrollar la función o el acto del placer sexual. Están también los factores relacionales, de los cuales Meredith Schreiber hablaba sobre las experiencias y las relaciones interpersonales que se dan y que se desarrollan en el momento, ¿no?, de la relación de todo individuo o persona con su media naranja, con su par o su pareja ideal. Algo interesante que quisiera rescatar también respecto a estas consideraciones de Meredith Schreiber sobre la subjetividad del goce del placer sexual son las manifestaciones intrínsecas que se dan a este respecto. Meredith Schreiber afirmaba que el placer sexual puede manifestarse de diversas formas, incluyendo las sensaciones físicas, que es la excitación, el orgasmo que se da en la forma distinta de uno a otro. Está también la manifestación subjetiva de las emociones, ¿no? La alegría, la satisfacción, el bienestar, qué sé yo. Cada quien experimenta y siente una emoción distinta a otro. Está también el significado personal que le puede dar cada persona a la experiencia del goce del placer sexual. En algunos temas en mi canal de YouTube yo he desarrollado que hay algunas culturas que han relacionado el goce del placer sexual con la idea de Dios, del universo, la energía, el más allá. Lo han relacionado, lo han asociado, lo han conectado con esto, ¿verdad? Meredith Schreiber afirmaba que es algo personal. Alguno lo conecta con algo importante, con un significado, con un valor muy especial. De modo que ahí está la importancia de la subjetividad al momento de gozar la función del acto sexual que todo individuo, todo ser humano tiene, siente, piensa, ¿no?, y expresa, incluyendo todos, sean religiosos o no religiosos, sean creyentes o no creyentes, todos van a experimentar estas sensaciones, ¿no?, porque estamos condicionados por ellas. Por lo tanto, y a este respecto, finalmente, Meredith Schreiber afirmaba que era necesario reconocer la importancia de la subjetividad del placer sexual, pues esto ayuda a fomentar, ¿no?, la comunicación entre la pareja y, por lo tanto, el respeto, el consenso por las preferencias sexuales en una pareja, de modo que se van a comprender y así van a desarrollar el sexo de una manera maravillosa, bonita y, por qué no decir, espléndida en términos retóricos, ¿verdad? Bueno, finalmente me despido y espero que estas consideraciones les sirvan para que así puedan reflexionar, aperturar la mente y no enclaustrarse en aquellas ideas recalcitrantes y obsoletas que, a decir verdad, hacen mucho daño al sentir y al pensar del alma humana. Un gusto, me despido y hasta una nueva oportunidad.